Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual vamos a introducir los elementos fundamentales del movimiento armónico simple, la terminología básica. Bien, vamos a seguir hablando de la proyección del movimiento circular uniforme sobre el eje X. Supongamos ahora que la partícula ya no arranca su movimiento en A, sino que cuando vamos a comenzar a cronometrar el tiempo, la partícula se encuentra en el punto B. A este punto B le corresponde un tiempo de 0. Vamos a suponer que la partícula se va a mover en sentido antihorario. Si la partícula está aquí, hay un ángulo inicial llamado φ. Ese ángulo se llama fase inicial. Fase inicial del movimiento es el ángulo φ. Un tiempo después, la partícula ya no está en B, sino que está en C. Ha recorrido un ángulo WT, un ángulo θ, WT. A todo el ángulo, medido desde el radio OA hasta el radio OC, se le llama fase del movimiento. Entonces, ¿cuál es la fase del movimiento? Es el ángulo WT más la fase inicial. ¿A qué se le llama elongación? Elongación no es otra cosa sino que la coordenada X. Es la coordenada X. Porque estamos hablando de la proyección sobre el eje X. Si fuera sobre el eje Y, entonces sería la coordenada Y. Es la coordenada X de la posición. Por ejemplo, acá sería esta coordenada X, que en este caso sería negativo según la gráfica. ¿A qué se le llama amplitud? La amplitud es el valor absoluto. Recordemos que la distancia, esta es una circunferencia de radio R, ¿no? O sea que aquí hay una coordenada máxima. Aquí este punto sería de la forma R,0 y acá este punto sería de la forma menos R,0. Entonces, la elongación máxima es R y la elongación mínima es menos R. Pero la amplitud, entonces, vamos a anotarla con la letra A y se define como el valor absoluto, ya sea de la máxima elongación o de la mínima elongación. Pero tanto el valor absoluto de R como el valor absoluto de menos R nos da R. Dicho en otras palabras, la amplitud de un movimiento armónico simple no es otra cosa sino que el radio visto en la circunferencia, el movimiento circular uniforme. ¿A qué se le llama frecuencia? Se denota con la letra F. La frecuencia es la misma frecuencia del movimiento circular uniforme. Entonces, esa frecuencia se definió como número de vueltas
unidad de tiempo. Y se vio en el movimiento circular uniforme que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo, donde el periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta, que en el movimiento armónico simple sería el tiempo que tarda la partícula en ir del punto A al punto D y regresar al punto A. Pero en el movimiento circular se vio que el periodo es 2pi sobre W, siendo W la velocidad angular. Y al aplicar acá ley de oreja, queda que la frecuencia será igual, al aplicar acá ley de oreja queda W sobre 2pi. Ahora recordemos que el periodo es 2pi sobre 2. La frecuencia y el periodo son el recíproco el uno del otro. Frecuencia angular. Bueno, las unidades de la frecuencia son, las unidades son ciclos sobre segundo. Si el tiempo se da en segundo, entonces sería ciclos sobre segundo. Lo que se denota Hertz, se denomina Hertz y se denota con la letra H, Z, HZ. Frecuencia angular. Se llama frecuencia angular es la velocidad angular, del movimiento circular uniforme. Es decir, que la frecuencia angular es W. Las unidades acá serían segundo a la menos 1, si el tiempo está dado en segundos. Y entonces repito, los elementos, los términos básicos en el movimiento armónico simple, proyección sobre el eje X, son que si la partícula inicial del movimiento no estaba en el punto A, sino que está en el punto B, a partir de ahí comenzamos a cronometrar y ella se va a mover en sentido antihorario. Entonces a este ángulo phi se le llama fase inicial. Un tiempo después recorre un ángulo WT, todo el ángulo medido desde el radio OA hasta el radio OC se llama fase del movimiento, que sería WT más phi. Elongación de la coordenada X de la posición, amplitud es el mismo radio del movimiento de la circunferencia que describe la partícula. La frecuencia angular es la misma frecuencia del movimiento circular uniforme, y la frecuencia angular es la velocidad angular del movimiento circular uniforme. Bien, termino esta clase manifestando de que si la posición inicial está, la partícula está en el punto E al momento de cronometrar el tiempo, las ecuaciones vectoriales de este movimiento armónico simple, son el vector posición sería igual al coseno de todo este ángulo, o sea, el coseno de la fase. Bueno, sería R coseno de WT más phi.
Pero hemos dicho que el radio es la amplitud, entonces se acostumbra a cambiar la R por A. Y se dice entonces, esto es la dirección Y. Se dice que el vector posición es igual a la amplitud por el coseno de la fase del movimiento en la dirección del vector unitario Y. La velocidad en X, pero simplemente le llamo velocidad, vector velocidad B, porque es la única velocidad de la que se va a hablar esta clase. Sería menos W por A por el seno de la fase en la dirección Y del vector unitario Y. Y el vector aceleración sería menos W cuadrado por la amplitud por el coseno de la fase en la dirección del vector unitario Y. Estas serían las ecuaciones vectoriales. Las cinemáticas de este movimiento armónico simple se parecen mucho a las anteriores, cuando la partícula arrancaba del punto A. Lo único que se hace es que se le agrega la fase inicial. Entonces ya no hablamos de la cantidad de vectoriales, desaparecen, y simplemente hablamos de la coordenada de la posición, la coordenada X, como la amplitud por coseno de la fase. La coordenada del vector velocidad sería menos W por A, por la amplitud, pues, por el seno de la fase. Y la ecuación cinemática de la aceleración, o sea, la coordenada del vector de aceleración en cualquier instante t sería menos W cuadrado por A por el coseno de la fase. Entonces, la única variación entre las ecuaciones que conocíamos del video anterior era que no aparecía el ángulo, el ángulo phi, la fase inicial. Ahora aparece esa, bajo la condición de que a la hora de iniciar el movimiento la partícula no estaba en el punto A, sino que se hallaba en el punto B. Bien, con esto vamos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muchas gracias.